Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis todo? ¿Cómo lleváis el temario? Venga, hoy damos un empujoncito desde el tema 5, dándole ahí, eso es. Venga, ir a por ello. Venga, vamos a por el tema 5. Ya hemos dado el refuerzo 1 y 2, ya está visto todo el temario. Vale, ahora vamos al tema, desde el tema 5, que es la infancia, nos metemos en los niños en la edad escolar, nos metemos en la adolescencia, adultos, enfermedad y adultos mayores. ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Preguntan, me dicen, claro, esto son cosas mucho de memoria. Algunas cosas son de memoria, otras cosas son bastante lógicas, pero algunas son de memoria. Características de la infancia temprana. Recordad, en esta etapa ya no sigue el crecimiento de la etapa de cero, hola Oscar, de la etapa de 0 a 1 años, sino que aquí ya el crecimiento ya no es exponencial, sino que pasa de un crecimiento exponencial a un crecimiento lineal sostenido. Y se continúa la maduración de los órganos, del intestino, de los riñones, del sistema nervioso central. Se crean hábitos alimentarios, hola Naila, que dependen de factores sociales y medioambientales, y aquí yo os decía, no solo de la propia familia, sino también el medio ambiente, el ambiente que les rodea, también va a incidir sobre los hábitos alimentarios. Se desarrollan funciones motoras, como el lenguaje, como la marcha. El niño, en esta etapa de 1 a 3 años, debe aprender a comer, ¿vale? Por supuesto, de manera variada y atendiendo a sus necesidades. El niño desarrolla su sentido del gusto. Por eso hay que empezar a meterle nuevos sabores, nuevas texturas. Es una etapa también con menor gasto metabólico. ¿Vale? El niño esto condiciona la etapa de hambre. Tiene mucho apetito, no tiene apetito, porque es una etapa donde hay un menor gasto metabólico. Y esta etapa también se escapa del control nutricional del pediatra. Luego esas serían las características de esta infancia temprana. Siguiente pregunta, a ver si os acordáis. ¿Qué relación hay entre la baja ingesta de lípidos con la leptina y el mayor riesgo de obesidad? Por eso yo os decía, cuidado con encontrarnos niños con obesidad y nosotros restringimos las grasas, porque si restringimos las grasas puede pasar una cosa. Pone resistencia, que puede generar una resistencia a la leptina, correcto. ¿Y por qué era eso? ¿Por qué ocurre una resistencia a la leptina? ¿Cuál es el motivo de que pueda haber una resistencia a la leptina? Porque si se bajan los lípidos, ¿qué pasa? Si se bajan los lípidos, hay un aumento de la susceptibilidad a la resistencia a la leptina. ¿Por qué? Porque la leptina va a regular, hace una regulación del tejido adiposo. Si tú no le estás dando la grasa, no se va a generar esta leptina. El cuerpo va a entrar en una resistencia. Si aumenta la resistencia, aumenta el tejido adiposo y el niño ya llegaría a riesgo de obesidad. Luego, la ingesta de lípidos se tiene que dar. ¿Cuánta ingesta de lípidos como mínimo se debe dar a un niño, a un adulto, a una persona? En función de la cantidad de calorías. ¿Cuánto es la ingesta de grasas que se le debe dar a un niño? ¿Cuánto es la ingesta de grasa? A un adulto normal también, ¿cuánto es la ingesta que se debe dar como mínimo? Como mínimo, mínimo, mínimo. 30-35 es lo que nos dicen los estándares de máximo, máximo 35, pero como mínimo, ¿cuánto es? Claro, como mínimo tenemos que tener algo. ¿Por qué? Porque nos tienen que proporcionar los ácidos grasos esenciales y las vitaminas liposolubles. Y si no me da ese mínimo, yo puedo entrar en una deficiencia nutricional. Entonces, como mínimo, ¿cuánto debo tener de grasa en mi organismo? A través de la alimentación me refiero, ¿eh? ¿Cuánta ingesta debo tomar de grasa a través de la alimentación como Comprar mínimo? algo de companaje, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es como queso mínimo? tenemos, algo de jamón. ¿Cómo, Carmen? Sí. 15%. Digo, Carmen me está contestando. 15%, porque ya me he metido el jamón. Digo, pues mira, jamón no sería mala idea. 15% de grasa, ¿vale? 15% como mínimo. Nos dicen 12,5 con 13, con un 15% aseguráis la ingesta de lípidos. Por supuesto, lo suyo sería llegar hasta el 35%, 35% donde nos dicen, y la mayor parte de ese 35% que sean ácidos grasos monoinsaturados, pero eso ya es otro tema. Siguiente, ¿qué importancia tiene el hierro en los niños? ¿Cuál es la importancia que tiene el hierro en los niños? Estamos hablando de niños en la edad escolar, están niños desde 0 a 6 años, 7 años, 8 años. ¿Por qué es importante la ingesta de hierro? ¿Por qué es importante? Porque el hierro, se ha visto, es un estudio, esto se realizó en un estudio donde se dio con muchos niños, sobre todo en 6 años,
donde los niños que tenían un déficit de hierro en este periodo podía dar lugar, o da lugar, o puede dar lugar, mejor dicho, a un descenso en el desarrollo cognitivo y verbal. Y esto, repito, se ha observado en niños de 6 años. Es decir, no solo en eso, sino también el hierro participa en la prevención de enfermedades infecciosas, junto con el zinc. ¿Vale? Entonces, me dicen, ¿cuál es la importancia del hierro en esta etapa? Porque el hierro es necesario, porque un déficit puede dar lugar a un descenso del desarrollo cognitivo y verbal, observado en niños de 6 años. También el hierro participa en la prevención de enfermedades infecciosas, junto con el zinc. ¿Todo claro? Siguiente. ¿A qué se debe el aumento de prevalencia de estreñimiento en la infancia temprana? Niños de 1 a 3 años con problemas de estreñimiento. ¿Por qué puede ser debido a esto? Niños de 1 a 3 años, ¿por qué pueden tener problemas con el estreñimiento? ¿Por qué? Lo que nos dicen los manuales es que en esta etapa los niños consumen baja cantidad de fibra, baja cantidad de agua, asociado a una disminución de la actividad física y a un control inadecuado de los esfínteres. Todo esto lleva a una prevalencia de estreñimiento. Repito, 4 cosas nos dicen: bajo consumo de fibra, bajo consumo de agua, baja actividad física y un control inadecuado de los esfínteres. Todo esto, estos 4 factores, dan lugar a un aumento de la prevalencia de estreñimiento. Siguiente, cita alimentos adecuados y no adecuados en esta etapa. Decidme alimentos que vosotros consideréis adecuados y no adecuados. Venga, en esta etapa, si tenemos, sabiendo que necesitamos hierro, necesita zinc, necesita eh, hierro, zinc, necesita fibra. ¿Qué alimentos recomendaríais vosotros? ¿Necesita omega 3, necesita grasa? El huevo, perfecto, venga. Alimento muy proteico, con un perfil adecuado de grasas, calcio, lácteos, por el calcio y por la pequeña cantidad de vitamina D. ¿Qué más? Huevo, lácteos, ¿qué más podemos decir? Pescados, carne. Verduras, aunque yo lo de las verduras ya, no, repito, nos lo dicen los manuales de nutrición, pues nosotros lo ponemos, verduras. Alimentos adecuados, verduras. Un niño la verdura en verdad no es un aporte necesario para el niño, pero bueno, el niño puede tener problemas de estreñimiento. Legumbres no son las mejores en cuanto a fuente proteica, ni en cuanto al hierro, pero también sería una buena fuente de proteínas. No son las mejores, por supuesto. Si yo a un niño tuviera que seleccionar, yo seleccionaría carne, pescado, huevos principales. Podría asociarlo a los lácteos y como fuente de hidratos de carbono pondría legumbres y frutas. No metería muchos cereales, por supuesto bajaría la cantidad de azúcares refinados lo máximo posible, bajaría los alimentos procesados, ¿vale? Pero los manuales de nutrición nos dice que tienen que consumir un consumo elevado de verduras, de pescado, de aceite de oliva y como fuente de hidratos de carbono las frutas y las leguminosas. Yo ahí estoy de acuerdo, como fuente de hidratos de carbono esos dos me parecen bien. Quitando los cereales, nos dicen, no, cereales integrales para sí, pero cereales integrales que contienen mucha cantidad de hidratos de carbono, eso es una barbaridad. Luego ya tenemos alimentos adecuados y alimentos no adecuados, pues serían los azúcares sencillos fundamentalmente, los alimentos ultraprocesados y las grasas trans. Eso es lo que tendríamos que intentar evitar al máximo en esta etapa. Siguiente, pasamos. Llegamos a la distribución de energía. A ver si os acordáis cuál era la distribución de energía en un niño. Tenemos un niño en la etapa escolar y tiene que hacer sus comidas. ¿Cuántas comidas se recomendaba en un niño en la etapa escolar? Por supuesto, eso no lo necesita un adulto. Un adulto con 2 comidas, suficiente ya. Pero un niño que necesitamos asegurar justo las necesidades o los requerimientos necesarios, 5 comidas. ¿Y cómo se deben distribuir esto? ¿Cómo se debería distribuir esto? ¿Qué tanto por ciento era la distribución? Venga, ¿qué tanto por ciento es? Era en la 15-20. Vamos a ver si cuadra. 15-20. A ver lo que decís los demás. Media mañana y media tarde. Vamos a ver con lo que dice Inma. Vamos a ver si cuadra, ¿eh? 15-20. 10-15, se te lo compro. Comida y cena, no. La cena y el desayuno tienen que ser iguales. Y la comida es la que tiene que ser más aporte en cuanto a valor calórico. Luego sería casi casi, Inma, casi casi.
En desayuno y cena, 20-25. Desayuno, cena, 20-25. Media mañana y media tarde, 10-15. Y en la comida, 30-35. ¿Vale? Desayuno y cena, no puedes hacer una cena con tanta cantidad de calorías, sobre todo si vas a dormir ya. ¿Vale? Entonces, la cena tiene que ser más o menos como el desayuno, de 15 a 20. 15-20, perdón, de 10 a 15. No, del desayuno y la cena de 20 a 25. 20-25, desayuno y cena. Media mañana y media tarde, 10-15. Lo voy a poner aquí para que no me... Desayuno y cena. Desayuno y cena, 20-25. Desayuno y cena, 20-25. Media mañana y media tarde, 10-15. 10-15. Y por último, en la comida, lo que es el almuerzo, comida, 30-35%. ¿Vale? Esa sería como de, bueno, he puesto comida. La comida, 30-35%. Siguiente, ¿cómo se calcula la ingesta de un niño de una determinada edad? Yo he puesto 2 años, pero puede ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la edad adulta. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cómo se calcula la cantidad de fibra que debería consumir, según los manuales, 5 más la edad? Casi, casi. La edad, correcto. La edad más entre 5 y 10. La edad más 5, 10. ¿Vale? A la edad le sumamos 5, 10. Es decir, que un niño de 2 años, de 3, de 4, lo que tiene que sumarle es, si tiene de 5 años, por ejemplo, 5 más 5, 10. Puede tomar entre 10 y 15 gramos. Esta es una de las preguntas que luego me ponéis en el examen, unas cosas, me ponéis, pues el niño tiene que tomar 30 gramos de fibra. Un niño de 3 años, 30 gramos de fibra, entonces le ponemos el estómago como... Es verdad que luego nos dicen, la mayor parte tiene que ser fibra insoluble. Yo digo que cuidadito con esto. Eso de la mayor parte debería ser fibra soluble fundamentalmente. Fibra prebiótica, que fermente, que, que mejore la diversidad bacteriana, galactoligosacáridos, oligosacáridos de la leche humana, fructoligosacáridos, inulina, etcétera. Eso debería ser. Siguiente. Llegamos a la grasa en el adolescente. ¿Cómo se distribuye la grasa en el adolescente? A ver, ¿cómo se distribuye la grasa en el adolescente? ¿Qué pasaba? ¿Por qué las niñas solían tener más problemas de trastorno de comportamiento alimentario, sobre todo en esta etapa, en la preadolescencia? ¿Qué es lo que pasaba aquí? ¿Qué es lo que pasaba cuando teníamos la diferencia entre un niño y una niña? ¿Qué pasaba en cuanto a la cantidad de grasa? ¿Qué pasaba? Venga, a ver si os acordáis. ¿Qué pasaba? Que en los niños, en las niñas crece la grasa, en las niñas se acumulaba la grasa y en el niño crece el músculo. Parecido, va por ahí, va por ahí. En las niñas, con la aparición de la menarquía y la maduración sexual, esto lleva asociado a una acumulación de grasa en las niñas. Acumulación de grasa, por eso las niñas parece que están madurando antes, que maduran antes y tal, pero empiezan los problemas del trastorno de comportamiento alimentario. ¿Por qué? Porque se redistribuye la grasa de tal manera que produce una acumulación de la grasa, sobre todo por la aparición de la menarquía y la maduración sexual. En los niños aumenta el tejido no graso, es decir, aumenta el músculo y el esqueleto. Entonces, si aumenta el músculo y el esqueleto, ¿qué pasa? Pues que sabemos que la masa magra es más activa metabólicamente hablando, por lo que el varón, el niño, requiere mayores aportes nutricionales que la niña, ¿vale? O sea, el varón necesita mayores aportes nutricionales. ¿Por qué? Porque está fabricando mayor cantidad de tejido no graso, de músculo y de esqueleto. Y como he dicho, la masa magra es más activa metabólicamente hablando. Siguiente. ¿Qué pasa si a un adolescente le restringimos la cantidad de proteínas? Tanto si se lo restringimos como si le metemos un exceso. ¿Qué puede pasar en un adolescente? De un adolescente, como empezamos a hacer dietas y tal, y hacen lo que les da la gana, pues ellos piensan que, que tienen que tomar mucha proteína. ¿Qué pasa si toman mucha proteína? ¿Qué pasa si un niño toma más proteína de lo que su organismo requiera? ¿Qué es lo que puede pasar? Que genere deficiencias en nutrientes que participan en el metabolismo de las proteínas.
Lo de la sobrecarga, nos dicen los manuales que puede haber también una sobrecarga tanto a nivel hepático como a nivel renal, ¿vale? Eso no está del todo demostrado. Pero lo que sí es que puede haber una deficiencia de nutrientes que participan en el metabolismo de proteínas. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B que participan en el metabolismo de las proteínas. ¿Vale? O sea, eso es lo que puede pasar. Puede pasar una deficiencia de nutrientes que participan en el metabolismo de proteínas. ¿Y cuál sería el déficit? ¿Qué pasaría si hay un déficit? ¿Qué pasaría si a los niños, a los adolescentes, se les produce un déficit de proteínas? Recordad, las proteínas son necesarias para mantener la estructura del organismo y asegurar el crecimiento. Si se restringe, a ver, ¿qué has puesto? Eso el desarrollo muscular vendrá después. Pero si se restringe, lo que limita es el crecimiento. Por supuesto va a limitar el desarrollo muscular, pero primero el crecimiento. El crecimiento está asociado no solo al nivel muscular, porque es el músculo esquelético. Entonces, si tú restringes las proteínas, a un niño le puedes limitar el crecimiento. Si le metemos en exceso, pues podemos producir una deficiencia en nutrientes que están relacionados con el metabolismo de estas proteínas. ¿Vale? Siguiente. ¿Cuánto debe ser la ingesta de grasa en un adolescente? ¿Cuánto debe ser la ingesta de grasa en un adolescente? Igual que la de un adulto. Máximo el 35%. Máximo 35%. Donde esto se va a distribuir ácidos grasos esenciales, un 3% del total de la ingesta de calorías, ácidos grasos saturados por debajo de un 10%, ácidos grasos trans lo más bajo posible y colesterol por debajo de 300. A ver qué pones ahí, Carlos, a ver qué has puesto. Sí, sí, puede causar, de hecho, se habla de eso, de que puede causar problemas renales y hepáticos. Sin embargo, con la población esquimal se vio que no, que como consumían mucha grasa y mucha proteína, no tenían un efecto a nivel renal. Entonces, se vieron que tampoco, que el cuerpo, si funciona bien el riñón y tal, no tiene por qué haber un problema ni nivel hepático ni nivel renal. ¿Vale? Nos dicen eso, puede haberlo, ¿eh? Si hay una restricción, puede haberlo. Sin embargo, estudios están diciendo que no, que es raro que haya un problema hepático renal. ¿Vale? Porque claro, dices tú, entonces, y si consumo mucha cantidad de hidrato de carbono, ¿hay problemas hepáticos y renales? No, hay problemas de toda índole, sobre todo de resistencia a la insulina que va asociado ya al metabolismo. Venga, siguiente. ¿Cuál es la importancia de vitamina D en un adolescente? ¿Cuál es la importancia de vitamina D en un adolescente? Recordad que los adolescentes están en su pico de crecimiento. Luego, la importancia de la vitamina D, ¿a qué se va a asociar? Al crecimiento y a qué más. Adquirir masa ósea, la absorción de calcio. Interviene en el proceso metabólico que ayuda a disminuir el riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Participa en la defensa inmunitaria, correcto, ¿vale? Luego la vitamina D es importantísima. Raúl, pero a través de un consumo de vitamina D, no, una exposición adecuada a la luz solar. No quiero que, no me refiero a que se tome el sol y se quede ahí 5 o 6 horas, no, una exposición adecuada a la luz solar, porque con poca cantidad, con manos y en la palma de las manos y en la cara, ya recibes en 3 días más o menos estás recibiendo un aporte adecuado de vitamina D. Pero para eso tienes que tomarlos en las horas adecuadas. No te puedes poner a las 12, a la 1 de la tarde, te pones enfrente al sol, no porque te puedes quemar entonces, pero en los momentos anteriores es más fácil tomar el sol. Siguiente, la importancia del hierro en esta etapa. Ya hemos visto la importancia del hierro en los niños. En los niños donde era bueno para su desarrollo cognitivo y verbal, además de para las defensas. Pero para un adolescente, ¿por qué es importante el hierro? ¿Qué pasa en un adolescente? Hay dos tipos de adolescentes, recordad, los que hacían mucha actividad física y los que no hacen actividad física. ¿Qué pasaba con los que hacían mucha actividad física? ¿Qué pasaba? Pues que tenían pérdidas de hierro. Tenían pérdidas de hierro por el sudor, también por la orina, por las heces. No, ¿qué les puede? Fundamentalmente anemia les va a ocasionar, incluso la anemia va asociada no solo a los problemas con los glóbulos rojos, sino también cansancio, etcétera, rendimiento escolar, etcétera. Entonces, hierro, pero yo no digo que tomen suplementación, ¿eh? No me estoy hablando de suplementación. A no ser que sea un deportista de élite, entonces pues habrá que valorar si está tomando suficiente hierro. Hay dos tipos de hierro, uno que se absorbe muy bien y otro que no se absorbe muy bien. El que no se absorbe muy bien encima va asociado a compuestos que hacen que no se absorba bien, porque tenemos el hierro no hemo y el hierro hemo. El hierro hemo
Se va a absorber bien el de carne y pescado, se absorbe bien. Tenemos facultad para transportar ese tipo de hierro. El hierro no hemo, que está en el resto de alimentos, en el huevo, en los vegetales. El huevo no hay problema. Es un hierro no hemo, con que le facilitemos con la vitamina C podemos absorberlo mejor. Pero el hierro no hemo presente, por ejemplo, en los vegetales, en las lentejas, además de contiene un hierro que es de más difícil absorción, también está asociado a que presenta antinutrientes, presenta oxalatos, determinadas sustancias que va a afectar a la biodisponibilidad de ese hierro. ¿Vale? Presenta lectinas, etcétera. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para, sobre todo en un adolescente. En cuanto a ya, los que no hacen deporte, el problema de los que no hacen deporte, pues que puede tener un problema con el exceso de peso. Y nosotros aquí, un niño que presenta obesidad, no le decimos, pues te voy a restringir las calorías. Bueno, pues lo que voy a hacer es redistribuir, voy a bajar la cantidad de hidratos de carbono, pero la grasa y la proteína no te la voy a restringir. Lo que te voy a invitar a que hagas más actividad física, a que desarrolles la masa muscular, a que tengas mejor masa ósea. Eso es lo que le tengo que invitar al adolescente que está en esta etapa. No le digo, no, pues lo que vas a hacer es que te voy a quitar 600 calorías. No, no. Lo que hay que hacer es saber de dónde proceden esas calorías, dónde está viendo el problema. Siguiente. ¿Cómo afecta el peso de los padres a la tendencia al riesgo de obesidad? Si tú coges a un niño y te fijas en los padres, más o menos vas a saber cómo es la tendencia de... Entorno obesogénico, correcto. Entonces, ¿cómo afecta? Si los padres tienen un peso normal, el riesgo de obesidad es de aproximadamente un 20%. Recordad que no solo va a afectar la alimentación a través de los padres, también el ambiente social en el que se mueve el niño también puede afectar a su riesgo de obesidad. Pero si los dos padres tienen un peso normal, ya se sabe que el riesgo de obesidad en sus hijos es aproximadamente un 20%. Si uno de los progenitores presenta obesidad, el riesgo sube ya casi a un 50%, un 40%. Y si los dos son obesos, el riesgo sube a un 80%. Y esto lo podéis ver en la población. Si veis padres que presentan obesidad, el niño, su tendencia va a ser obesidad. Y si te fijas, y tiene ese patrón. ¿Por qué? Por un entorno obesogénico fundamentalmente, poca actividad física. Entonces, si yo tengo enfrente a un adolescente con estas características, tendré que trabajar primero con los padres. No puedo trabajar con el adolescente si el adolescente va a depender de lo que le pongan los padres. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? A ver, pero sí, a ver, recordad que la obesidad es un factor, es multifactorial, no solo va a estar afectado, hay muchos más temas, por supuesto, ¿vale? Si hay un componente genético, ¿vale? Sí, pero si no hay un componente genético y es debido sobre todo a una baja actividad física y a un entorno obesogénico porque no saben lo que deben comer, ¿vale? Fundamentalmente no saben el tipo de alimentación porque dicen, no, la pasta es buena, no, pues la tomo pasta integral, lo mismo da. ¿Qué pensáis? ¿Que la fibra que contiene esa pasta integral va a conseguir amortiguar esa salida de esos picos de glucosa? No va a poder amortiguarla. ¿Y por qué no? Pues lo primero porque no es una fibra soluble, es una fibra fundamentalmente insoluble la que procede de los cereales. A ver, pero genéticamente hay un... Sí, sí, repito, puede haber el gen de la obesidad, puede estar, es que es ¿cómo se llama? Poligénico, es decir, no solo interviene un gen, puede haber un entorno, puede haber un problema genético en la obesidad, pero si no lo hubiera, que muchas veces no lo hay, sino es por una mala alimentación, es donde tenemos que incidir. Y la mala alimentación no la incidimos sobre el niño, sobre el adolescente. Claro que luego trabajaremos sobre él. Vamos a incidir fundamentalmente sobre sus padres, que son los que van a soportar al niño en cuanto a la alimentación. ¿Todo claro? Venga, siguiente. ¿Qué datos, perdón, qué datos podemos extraer del índice de masa corporal? ¿Qué datos extraemos del índice de masa corporal? A ver, venga, ¿qué datos podemos extraer? Pero eso, algo más, Inma, algo más importante que eso, venga. Sabemos qué es eso, qué es la masa, podemos extraer el sobrepeso, pero sobre todo el índice de masa corporal. mm, La masa grasa no te lo da. Eso para eso tienes que medir el tanto por ciento de grasa. Mirad, el índice de masa corporal es un valor predictivo del impacto que tiene el peso corporal sobre la tasa de mortalidad por enfermedad en una población y en un tiempo determinado.
Repito, el índice de masa corporal es un valor predictivo del impacto que tiene el peso corporal de esa persona sobre la tasa de mortalidad por enfermedad en una población y en un tiempo determinado, es decir, lo que se conoce como la morbimortalidad. Es decir, nos da una estimación del riesgo que puede presentar, sobre todo de tener una determinada enfermedad, enfermedad cardiovascular, etcétera. Más nos sirve eso, más que nos dice, nos dice si está gordo o está obeso. No, nos va a decir un impacto, un valor predictivo. Por supuesto, hay que asociarlo con otros valores antropométricos, otros parámetros. ¿Vale? Aquí tenemos en cuenta el tanto por ciento de grasa corporal también. Pero sobre todo nos dice es un valor predictivo. Mira, pues si tú tienes un índice de masa corporal por encima de 25, tienes un riesgo de sobrepeso. Y ese sobrepeso puede incidir en problemas cardiovasculares, etcétera. ¿Vale? Me refiero a eso. Si tienes por encima de 30, pues ya estás en obesidad. De hecho, repito, cuando el índice de masa corporal esté por encima de 25, por supuesto hay que cruzarlo con otros parámetros, pero ya te puede decir que si está por encima del 25, ya se incrementa el riesgo de ciertas enfermedades crónicas, como hipertensión arterial, como enfermedades cardiovasculares, como cáncer, como diabetes tipo 2, ¿vale? Eso te lo va a decir, es un valor predictivo. ¿Que es muy eficaz? No, se tiene que combinar con otras cosas, ¿vale? Porque hay gente que está cuadrado, 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 tienen un ápice de grasa, pero como el músculo pesa mucho más, pues parece que te sale un índice de masa corporal de 25,8 y ya dices, no, ese niño, esa persona tiene, está en sobrepeso. No, si no le sobra nada, si tiene una musculatura tremenda, ¿vale? Entonces, no, tiene que ir asociado también con la cantidad de porcentaje de grasa corporal. ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Sí? Siguiente. ¿Qué es el efecto termogénico de los alimentos? ¿Qué es el efecto termogénico de los alimentos? Esto es muy importante porque el efecto termogénico de los alimentos nos va a ayudar a que pongamos dietas para que algunas personas puedan facilitar la pérdida de peso. ¿Qué es el efecto termogénico de los alimentos? Representa la energía necesaria para la digestión, para la absorción, para el transporte, para la síntesis y el almacenamiento de nutrientes. Se sabe que las proteínas tienen un incremento de la producción de calor de un 12%. Se ha estimado que más, incluso el 20%. Un 12% ya te lo está asegurando que la ingesta de proteínas necesita el organismo quemar, utilizar un 12% para poder metabolizarla. Los hidratos de carbono un 6% y la grasa un 2%. De ahí, repito, la mala fama que tuvo la grasa. Muchas calorías y poco efecto termogénico, pues las grasas son las culpables de los problemas metabólicos de obesidad fundamentalmente. También hay una cosa que hay que tener en cuenta, que el efecto termogénico de los alimentos desciende, disminuye con la edad y con la resistencia a la insulina. Persona con problemas de diabetes o problemas de resistencia a la insulina, el efecto termogénico de los alimentos está mermado, ¿vale? La edad es otro factor que merma el efecto termogénico. El organismo ya no gasta tanto en poder metabolizar esa proteína, ese hidrato de carbono o esa grasa. Siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones de hidratos de carbono en un adulto? ¿Y cuál es la cantidad mínima para no producir cetosis? Vea, ¿cuánto debe ser, cuánto debe consumir un adulto de hidratos de carbono? Lo que nos dicen los manuales de nutrición, ¿eh? ¿Cuánto debe consumir? ¿Cuánto debe consumir un adulto de hidratos de carbono? Lo demás que decís, ¿cuánto debe decir los demás? Pues claro, aquí hay hay una estimación tremenda. Nos dicen, hay una horquilla, nos dicen desde el 35 al 70. Los manuales luego están asegurando que es de 55 a 60%, pero nos dicen una horquilla desde el 35 al 70. ¿Vale? Es más o menos la que se consume, el aporte más o menos de los países occidentales consumen de hidrato de carbono de un 35 y 70. La estimación es de un 55 a un 60%. ¿Vale? Es decir, ¿cuánto es la cantidad de hidrato de carbono que consume un adulto? De entre un 55 y un 60%. Ahora, ¿cuánto es la cantidad mínima de hidrato de carbono para no producir cetosis? ¿En cuánto se estima la cantidad mínima de hidrato de carbono en 50 gramos? En 50 gramos para no producir cetosis. Ahora bien, hay otra cosa. 50 gramos de hidrato de carbono para no producir cetosis. Nuestro cerebro necesita unos requerimientos
de hidratos de carbono y se estima que la ingesta diaria recomendada para cubrir los requerimientos del 97,5% de la población adulta es de 130 gramos. Cubre los requerimientos fundamentales del cerebro. Es decir, 50 para no producir cetosis y 130 para cubrir los requerimientos de hidratos de carbono. Claro, aquí viene también nuestro organismo, nuestro cerebro también se puede alimentar si no se alimenta de glucosa, ¿de qué se puede alimentar también? De los cuerpos cetónicos, de las cetonas, ¿vale? Entonces, es una manera de enseñarle, tenemos que enseñarle a que se debe alimentar también de esa manera. Al principio ocurre pues un cansancio tremendo, un tipo de gripe y tal, cuando el cuerpo está haciendo ese tipo de, de manera de metabolizar la grasa para poder utilizarlo como fuente de energía para el cerebro, ¿vale? Por eso a veces una dieta cetogénica tiene que estar controlado con profesionales o por profesionales, ¿vale? Eh, Repito, 50 para no producir cetosis, 130 gramos nos dicen para cubrir de hidratos de carbono para cubrir el 97,5% de la población, pero para los requerimientos del cerebro. Siguiente. ¿Cuál es la cantidad de proteínas en un adulto? ¿Cuántas proteínas debe consumir un adulto? ¿Cuántas proteínas debe consumir un adulto? ¿Cuánto es la ingesta de proteínas que debe consumir un adulto? De proteínas, ¿eh? Eso se refiere a ingesta en cuanto a caloría, en tanto por ciento. Mínimo 0,8. Lo de 0,8, 0,8, 0,85, nos dicen que es 0,8 gramos por kilogramo de peso, nos dicen. Que tiene que haber una ingesta de 0,8. ¿Y por qué debe consumir eso? ¿Cómo debe consumir un 0,8 gramos por kilogramo de peso? ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a hacer la proteína? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que nos ocurre para un recambio correcto? El continuo proceso de síntesis y de catabolismo de proteínas en el organismo, que es lo que se conoce como recambio o turnover proteico, es necesario o afecta a la masa proteica de los distintos órganos, a la masa corporal, a la masa magra corporal y a los requerimientos de proteínas y aminoácidos. Es decir, pero es que además necesitamos también una ingesta adecuada de aminoácidos esenciales y recordad que las proteínas son la fuente de nitrógeno y de nitrógeno para formar o para fabricar aminoácidos esenciales. Si os acordáis, cuando os decía la etapa adulta, el adulto mayor, tenemos que asegurar la ingesta de proteínas con aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Por qué tenemos que echarle un vistazo a los adultos mayores los aminoácidos no esenciales? ¿Por qué teníamos que echarle un vistazo a los aminoácidos no esenciales en la etapa en los adultos mayores, por encima de 70 años? ¿Por qué teníamos que observar los aminoácidos no esenciales? ¿Por qué a nosotros, un adulto joven, mm, con el aporte de nitrógeno y de aminoácidos esenciales no valdría? Sin embargo, en un adulto mayor es necesario tener en cuenta también los aminoácidos no esenciales, los no indispensables. ¿Por qué? Porque en la etapa, correcto, los adultos mayores ya no tienen esa capacidad para fabricar estos aminoácidos no esenciales. Entonces necesitamos que en la etapa adulto mayor tengamos un aporte ya que venga de esos aminoácidos no esenciales. Su cuerpo ya no tiene esa facilidad para fabricar aminoácidos no esenciales. Sin embargo, un adulto joven, los niños y tal, a partir del nitrógeno que vaya extrayendo de las proteínas, es capaz de sintetizar el resto de aminoácidos no esenciales. ¿Qué tipo de fuentes deben ser? Proteínas animales, huevo, carne, productos lácteos y pescado, y proteínas vegetales, cereales, legumbres y frutos secos. ¿Qué pasa? Que yo os decía aquí, dependiendo de lo que vaya a consumir yo, puedo llevar asociado, si consumo proteínas de animales, lleva asociado grasa. Como nos decían que en el miedo de la grasa saturada, pues ahí va asociado más grasa saturada, sobre todo si procede de las carnes y de los huevos. Si consumo proteínas vegetales, pues va a ir asociado a que aumento el contenido de hidratos de carbono, lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta. Si yo consumo alimentos de origen animal, meto vitamina B12, meto calcio disponible, meto hierro disponible, meto zinc disponible, de alta disponibilidad todos ellos. Si por otro lado, si yo lo que meto es proteínas de origen vegetal, ahí voy a meter fundamentalmente magnesio, meto carotenoides y meto folatos. Fundamentalmente folato, fibra y vitamina E. Entonces, repito, la ingesta 0,8 gramos por kilogramo al día, que más o menos nos dicen que tiene que ser de un 15% y nos dejan que suba en función de las calorías hasta el 35%. ¿Vale?
En España, en cambio, se consume entre un 15 y un 18% del valor calórico total, ¿eh? Dos tercios proceden del origen animal y un tercio de origen vegetal. Siguiente. ¿Qué relación hay? Ah, bueno, eso lo he dicho. Relación de alimentos ricos en proteínas, ya lo he dicho, ¿eh? Si yo consumo alimentos ricos en proteínas de origen animal, pues va asociado a un consumo de grasa, sobre todo grasa saturada, exceptuando la de los pescados, pero que la de los pescados también tiene mucha grasa saturada, ¿eh? No penséis que la sardina no tiene grasa saturada. Grasa saturada pasa que al pescado no se le ha demonizado, pero a la carne sí, pero el pescado contiene mucha grasa saturada. Lo que pasa es que también contiene una fuente de omega 3 DHA y EPA, que eso es lo que se buscó el interés científico. Si yo tomo proteínas asociadas a los vegetales, pues lo que aumento es el contenido de hidratos de carbono. Siguiente. ¿Qué importancia tienen los ácidos grasos monoinsaturados en el adulto? ¿Por qué se recomienda el consumo de ácidos grasos monoinsaturados en el adulto? ¿Qué nos va a proporcionar un ácido graso monoinsaturado? Principalmente, el ácido graso monoinsaturado más importante es el ácido oleico, el más relevante, que es abundante en el aceite de oliva, en los frutos secos, en el aguacate, en las almendras, pero también está en la carne. En la carne está al 44%, ¿vale? El otro es más, el otro tanto por ciento de grasa es ácido palmítico fundamentalmente. Entonces, la carne también contiene, pero sin embargo nos hablan siempre del aceite de oliva, nos hablan siempre del aguacate, de los frutos secos. Se ha demostrado que al aumentar el contenido de ácidos grasos monoinsaturados disminuye el colesterol LDL y mantiene adecuados los valores de colesterol HDL. También se ha visto que si yo sustituyo las grasas por los hidratos de carbono, de hecho se sabe que dietas altas en hidratos de carbono aumentan los triglicéridos y desciende el colesterol HDL. Luego entonces, un adecuado consumo de, de ácidos grasos monoinsaturados procedentes, por ejemplo, del aceite de oliva, que también es rico en compuestos fenólicos y es rico en tocoferol, se ha demostrado que es interesante a nivel cardiovascular. Es interesante a nivel de antioxidante. ¿Vale? Eso, por eso es importante el consumo de ácidos grasos monoinsaturados, para reducir el colesterol, para bajar los triglicéridos, para mejorar el cociente colesterol, para disminuir el colesterol LDL. Si yo consumo muchos hidratos de carbono, voy a generar una tendencia a aumento de triglicéridos y de colesterol HDL. Con la grasa lo sustituyo el hidrato de carbono por el ácido graso monoinsaturado y estos valores los mantengo adecuados. También se ha visto que en el ácido, si yo sustituyo el ácido graso saturado por el ácido graso monoinsaturado, se mejora la tolerancia a la glucosa, disminuye la resistencia a la insulina. Siguiente. Eh, ¿Cuál es el RDA, es decir, la ingesta diaria recomendada de lípidos en los adultos? ¿Cuánto es la ingesta mínima y luego cuál es la ingesta mínima? Como máximo, ¿cuánto es? Más o menos, lo hemos dicho ya. ¿Cuánto es la ingesta que debe tomar un adulto? Por debajo, menor o igual a 35% del valor calórico total. Repito, menor o igual al 35%, donde entre el 10 y el 20% deben ser de ácidos grasos monoinsaturados, del 5 al 10, bueno, a veces ponen 4 al 10, del 5 al 10 de ácidos grasos poliinsaturados y por debajo de 10 de grasas saturadas. Repito, aquí esto hay que tenerlo en cuenta también porque en los estudios se realizaron utilizando la grasa saturada y la grasa trans. Y eso sí que es un error. Es muy difícil separar la grasa trans. La grasa láctea, la grasa láctea. La grasa láctea contiene grasa trans porque en sí el rumiante hidrogena y fabrica grasa trans, pero es un precursor, repito, del ácido bacénico, que está relacionado con el ácido linoleico conjugado. Entonces, máximo 35%. Distribuido de esta manera. Del 10 al 20, ácidos grasos monoinsaturados. Del 5 al 10 o del 4 a 10, ácidos grasos poliinsaturados. Y por debajo del 10, ácidos grasos saturados. Grasa trans, lo más bajo posible. ¿En qué se basa esto? En la evidencia acerca del papel de la dieta en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Claro, echaron la culpa que el problema cardiovascular pues, era la grasa. No vieron que no era, en sí no era la grasa, sino el elevado contenido que estábamos haciendo de hidratos de carbono en nuestra alimentación. Pero se fijaron solo en la grasa. La grasa es la culpable, en lugar de haber echado la culpa al hidrato de carbono. Como mínima, ¿cuánto es la ingesta mínima? Un 15%. 15% de grasa del valor calórico total para asegurar el aporte de vitaminas liposolubles y de ácidos grasos esenciales. Y siguiente, ¿qué importancia tienen el ácido grasos poliinsaturados en el adulto? Bueno, los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 6 es raro que haya una deficiencia. Es decir, el déficit es raro. Si hubiera, si hubiera, produce dermatitis, problemas en la piel, piel seca, descamada, etcétera.
En el caso del omega 3, DHA y EPA, sí que está más relacionado, sobre todo el EPA, con la presión arterial, con el efecto antitrombótico, antiinflamatorio, antiagregante, para prevenir los problemas de arritmias. Y el omega 3 DHA a nivel del tejido nervioso y a nivel del tejido visual, fundamentalmente. La atopía, la atópica te refieres, con los DHA. Y también con este, el ácido gamma linoleico. Ácido gamma, G- ácido gamma linolénico. Más con ese, Sara, que es un derivado del omega 6. Cuando hay problemas de dermatitis atópica, es más asociado a un problema de omega 6, más que al omega 3 DHA. El ácido gamma linolénico fundamentalmente está en el aceite de borraja, ¿vale? Más que a los problemas de... No, no, no es qué porcentaje, es como máximo es un 35% de grasas, que sería el total, y luego de eso lo desmenuzas. Del 10 al 20, tú haces del 10 al 20 de ese porcentaje, tú le haces 35 y del 35 lo dividimos. Tenemos que llegar a un 35 máximo de grasa. 10-20 debe ser de grasa monoinsaturada. 5-10, ¿vale? Entonces, no es que sea cuál es el tanto por ciento dentro de ese 35%, no, no, no. No, es decir, no lo separes así porque entonces vamos a hacer un tanto por ciento de un tanto por ciento y no es el 10% del 35, eso no es así, sino que como máximo es un 35% de grasa. Y esta grasa la separo. Y digo, de ese 35 yo tengo que hacer 10-20% del valor calórico total ácidos grasos monoinsaturados. 5-10 o 4-10 ácidos grasos poliinsaturados. Y por debajo del 10, grasas saturadas. Pero no lo hagas del 35, el 10 del 20 al 35, no es eso, ¿eh? Sino que automáticamente tú dices, venga, ¿cuánto consume 3.000 calorías? Y digo, venga, 3.000 calorías. Digo, pues 3.000 calorías, yo sé que de grasa tiene que consumir un 35%, pero en lugar de hacerlo con la cantidad de grasa, digo, ¿cuánto debe tomar de ácido graso monoinsaturado? Un 20%. Digo, venga, pues hago el 0,2 de 3.000 y me quedaría 600. Es decir, 600 calorías deben proceder de los ácidos grasos monoinsaturados. Lo divido entre 600 entre 9 y me quedaría 50 y tantas. Es decir, no, 60 y tantas. 60 y tantos gramos procedentes de ácidos grasos monoinsaturados para una dieta de 3.000 kilocalorías. ¿Todo claro, Oscar? Eso es. ¿Vale? Venga, siguiente. Siguiente. ¿Qué relación hay entre la homocisteína y el riesgo de enfermedad? ¿Qué relación hay entre el aumento de homocisteína, que estaba relacionado con los problemas de inflamación y problemas cardiovasculares, y el riesgo de enfermedad coronaria? ¿Y qué es la metilación? Correcto, entonces. ¿Cuáles eran los responsables de metilar, de transformar esta homocisteína en metionina y también se puede transformar esta homocisteína en cisteína, metiéndole un azufre? La B9 y la B12 para hacer la metilación, para transformar la homocisteína en metionina. Y la B6 para transformar la homocisteína en cisteína. Luego estas tres, ¿eh? Cuando trabajéis con una persona que tiene problemas de homocisteína, que habéis valorado los valores, que es un problema de metilación, tenemos que apoyarlo con vitamina B6, piridoxina, vitamina B9, folato o ácido fólico, si es la parte sintética, y vitamina B12, cianocobalamina, que es la más barata, o metilcobalamina, que sería la más adecuada. Porque se sabe que ya se sabe, esto se sabe que el folato, 800 microgramos de ácido fólico reducen el riesgo de isquemia un 16%. El riesgo de isquemia, la vitamina B6 lo que hace es transformar la homocisteína en cisteína. Lo que hace es azufrar, mete azufre ahí para transformarlo en cisteína, en el aminoácido y en el otro aminoácido. Hacemos dos conversiones. Homocisteína lo paso a metionina mediante la B9 y la B12, con el folato y con la cianocobalamina, o cojo esa homocisteína y lo transformo en cisteína. Es decir, si te encuentras con una persona con problemas de homocisteína, tú le vas a dar las tres vitaminas, porque no sabes si el cuerpo ya ha saturado la parte de transformar la homocisteína en metionina, sino que lo que vas a hacer es
Voy a quitarlo de una manera, transformándola en metionina, y también lo voy a quitar de otra manera, transformándola en cisteína. ¿Todo claro? Y siguiente, importancia de la ingesta de antioxidantes en el adulto. Bueno, aquí hay mucha controversia con el tema de los antioxidantes, sobre todo en su biodisponibilidad. Pero si yo tuviera que tomar antioxidantes, ¿cuánto es lo que debería tomar? ¿Qué ingesta de antioxidantes debería tomar en la edad adulta? Venga, decidme, a ver, ¿qué antioxidantes debería tomar en la edad adulta? ¿Qué antioxidantes debería tomar en la edad adulta? A ver, vitamina E, antioxidante, ¿qué más? Vitamina E, otra que participa en el colágeno. Vitamina E, C, correcto, está ahí. A, C, E. La A metemos en forma de beta caroteno para que tu organismo, en lugar de retinol, sino para que tu... Y selenio, correcto. Y pregunto, Javier, ¿por qué el selenio es tan importante? Estamos hablando como efecto antioxidante. ¿Por qué el selenio es importante? Porque forma parte, satura la enzima glutatión peroxidasa y forma parte de la glutatión peroxidasa. ¿Cuánto es la cantidad que satura? ¿Te acuerdas, Javier, de selenio? ¿Cuánto necesitamos tomar de selenio para que sature la enzima? Que también el selenio luego forma parte de las transformaciones. Ahí, venga, 50 microgramos. Te lo digo yo. ¿Ves? No se me ha copiado. 50 microgramos. ¿Vale? 50 microgramos de selenio ya me va a saturar a la glutatión peroxidasa. Ahora, a ver, necesito más porque el selenio participa en muchas más cosas. Incluso participa en la eliminación de metales pesados. Luego, el selenio en forma orgánica, ¿eh? En forma de selenio metionina. Siguiente. Nutrientes de interés en las enfermedades cardiovasculares. Venga, ¿qué nutrientes son de interés en las enfermedades cardiovasculares? Decidme nutrientes de interés. ¿Qué nutrientes podríamos tomar de interés para una persona que tenga enfermedad cardiovascular? Venga, ¿qué nutrientes de interés? Venga, ¿qué nutrientes conocéis vosotros? Eso es, ácido graso omega 3, eicosapentaenoico, porque participa en su efecto antitrombótico, para prevención de arritmias, etcétera. Ácidos grasos esenciales, pero sobre todo el aporte de EPA, fundamentalmente de EPA. ¿Qué más? ¿Qué más le podemos dar a una persona? Fibra soluble, bien, fibra soluble. ¿Por qué? Porque la fibra soluble va a formar esta malla que va a retener los triglicéridos, etcétera. ¿Qué más? ¿Qué más cosas puede tomar un adulto? La copa de vino está perfecta, sobre todo se ha visto el estudio. Lo del vino ha habido mucha controversia también. Se ha visto que en el caso de los adultos mayores sí que hace un efecto preventivo sobre el riesgo. ¿Vale? Entonces ahí sí que sería más interesante, correcto, a partir de 55 un adulto mayor. No adulto de por encima de 70 años, ya adulto mayor mayor, sino a partir de 60 años ya tiene un efecto positivo. ¿Vale? ¿Qué más cosas pueden tomar? Ácidos grasos monoinsaturados también. Ácido graso monoinsaturado para la prevención de enfermedades cardiovasculares, fibra. También se habla de tomar potasio. Claro, el potasio te va a bajar la tensión, como es lógico, si lo que hace es modificar la presión osmótica, te baja la tensión. Ahora, no es del todo adecuado mantener una cantidad elevada de potasio en detrimento del sodio, ¿vale? Entonces, la verdura sería interesante, verduras, frutas, tubérculos por la ingesta de potasio. Ahora bien, no echéis la culpa al sodio. El sodio no es el culpable de los problemas de tensión. Se ha echado la culpa porque es verdad que una persona que tiene tensión y tiene mucho contenido de agua dentro de las células, claro que aumenta todavía más la tensión porque aumenta el volumen sanguíneo, pero no es la culpable el sodio. Se ha hecho el culpable el sodio por los problemas que... El culpable de los problemas de la mayor parte de las enfermedades están relacionadas con los hidratos de carbono. Y para mí lo más importante es, a ver, que no se tome, fundamentalmente, eso lo sabemos ya, ya sabéis vosotros que el problema viene, estos problemas de enfermedades, resistencia a la insulina, problemas de tensión y tal, es sobre todo la ingesta elevada de hidratos de carbono. Si se consumía de un 30 a un 70%, a un 70% de hidratos de carbono. Si estaba en la pirámide, en la base de la pirámide, y los cereales, las harinas y el pan, la pasta, una cosa que hemos... Tremendo. Siguiente. ¿Cuáles son los nutrientes adecuados en el síndrome metabólico? Recordad que el síndrome metabólico estaba orquestado por determinadas cosas. Tenemos hiperlipidemias, teníamos tensión arterial, parámetro de la glucosa. Entonces, ¿qué nutrientes serían adecuados para las personas que tienen síndrome metabólico? ¿Cuál sería? A ver, ¿qué cosas para el síndrome metabólico le podemos
Muy parecidas a la de las enfermedades cardiovasculares, ¿eh? Muy parecidas. Venga. Fibra soluble, correcto, correcto. Recordad que muchas de estas personas tienen incluso problemas con los antioxidantes también. Pues prácticamente los mismos, prácticamente porque muchos de ellos están relacionados. De hecho, como hay que meter también antioxidantes, porque de estas personas generalmente suelen tener problemas de oxidación, además de problemas de disbiosis, podríamos también incluso meter fibra soluble, fibra prebiótica, para mejorar su perfil de microorganismos, de microbiota. Pero lo que nos dicen es vitamina E y C. La vitamina E se ha visto que tiene un efecto antioxidante y está relacionado también con los problemas cardiovasculares. Vitamina C, porque forma parte de este colágeno y es interesante. Bueno, aquí no lo dice, pero también yo si tenéis problemas con problemas de efectos, de problemas circulatorios o riesgos de enfermedad cardiovascular, la lisina es un aminoácido fundamental. La lisina y la vitamina C, estos dos, son fundamentales. Problemas de riesgo cardiovascular, vitamina C y lisina. También se recomienda vitamina E, pero la vitamina E ya es más a tema antioxidante a nivel celular. La vitamina C y la lisina es que forma ¿cómo se llama? En la flexibilidad de los vasos. ¿Vale? Esto es interesante porque aguanta mucho más las tensiones, etcétera. Luego repito, nutrientes interesantes, compuestos fenólicos, antioxidantes, antocianos, catequinas, quercetina, resveratrol, hidroxitirosol procedente de- del vino, la vitamina E y la vitamina C. Siguiente. Llegamos a la teoría de los telómeros. Venga, a ver si os acordáis la teoría de los telómeros. ¿Cómo era la teoría de los telómeros? ¿Cómo era la teoría de los telómeros? El acortamiento. No pasa nada, Oscar. El acortamiento. ¿Y qué pasa con la teoría de los telómeros? ¿Cómo era la teoría de los telómeros? Se acortan con menos. ¿Y qué pasaba? Que si en cada reproducción se iba acortando el telómero, entonces ¿vale? Es decir, hay una teoría que ya se hablaba de los años 90 con el tema de la teoría de los telómeros, ¿vale? Dentro de las teorías, que hay varias teorías donde nos decían, porque está la teoría mitocondrial, etcétera, que ahora vamos a ver. Entonces nos decían la teoría de los telómeros, donde se sabe que el acortamiento en los ciclos, reproductivos, pues disminuía, se acortaba el telómero y esto daba lugar a disminución de la elongación de un acortamiento del telómero. Y eso estaba asociado con un envejecimiento. ¿Y qué hacíamos entonces? ¿Qué se hacía aquí? ¿Qué se hacía con el acortamiento de los telómeros? Venga, ¿qué se hacía con el acortamiento de los telómeros? Tenemos que, tenemos que intentar que haya una enzima que pueda reparar eso, pueda evitar que se vaya acortando ese telómero. ¿Cómo se llama esa enzima? Una enzima que participa en que no disminuya tanto el telómero, porque se sabe cada ciclo celular iba disminuyendo el telómero. ¿Qué se hace? De hecho, se sabe ya, vale carísimo, espérate. Joder, no, no, ahí. Telomerasa. Se habla de la telomerasa, pero esto se habla ya desde hace ya tiempo. De hecho, ya hay dietas que van enfocadas para mejorar la elongación con participando en precursor de esta telomerasa. Esa es una. Y luego la otra es la teoría mitocondrial, que la teoría mitocondrial, aquí lo que busca es que, claro, dentro de una célula, el que obtiene esa parte energética, esa fuente de energía es la mitocondria. Entonces, claro, tenemos que buscar maneras de que esa mitocondria funcione del todo bien. Y nos decían la teoría mitocondrial, porque tiene mucho interés y nosotros sabemos que hay determinadas sustancias que mejoran esta mitocondria, como la coenzima Q10, ubiquinona, ubiquinol. De hecho, el envejecimiento resulta del daño progresivo que las especies reactivas del oxígeno ocasionan sobre el ADN mitocondrial, que si os acordáis, se conoce con estas siglas, ¿vale? Las especies reactivas, y donde aparecía aquí el anión superóxido. Es decir, que en el metabolismo aerobio que realiza la mitocondria se produce entre el 1 y el 5% del oxígeno total consumido, no se reduce a agua, sino que se forma anión superóxido.
Pero nuestro organismo tiene esas defensas para poder bajar la cantidad de anión superóxido. ¿Y para eso qué utiliza? Utiliza la superóxido dismutasa, el SOD. La superóxido dismutasa lo que va a hacer es bajar esta cantidad de anión superóxido que es muy oxidante. ¿Y el anión superóxido dismutasa qué hace? Convertir este anión superóxido en peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno, nuestro organismo también tiene enzimas para poder hacer eso, que es la catalasa. Luego ya tenemos un sistema de defensa antioxidante celular muy importante. ¿Que mi mitocondria me está generando un oxidante muy fuerte? Tengo ahí el superóxido de dismutasa. Pero el superóxido de dismutasa me genera peróxido de hidrógeno, agua oxigenada. Pues tengo una catalasa ahí. Todo esto, por eso se llama activar el sistema de defensa antioxidante. Y todo esto se habla sobre el envejecimiento, cómo controlar estas enzimas para que no se me generen tanta cantidad de oxidantes. Bien, siguiente. ¿Qué relación hay entre la restricción calórica y la esperanza de vida? ¿Qué relación hay? ¿Qué se sabe de la restricción de calorías y la esperanza de vida? Hay una relación alta. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida del ser humano, recordad que está establecida entre 110 y 120 años. Y que ya se hablaba de la restricción calórica. ¿Por qué? Porque hay teorías de qué. ¿Qué pasa con la restricción calórica? Porque se habla diciendo, bueno, pero es que no es la restricción calórica, sino que al restringir calorías, generalmente tu dieta va a estar basada en grasas y proteínas. Si tú restringes calorías, dices, no, Raúl, no bajas baja los hidratos de carbono, pero también la grasa. No, no, es una mala restricción de calorías así. Tú restringes calorías a través fundamentalmente de la grasa y de la proteína. Es decir, tú metes esa cantidad, lo sustituyes por los hidratos de carbono. Alimentos con alta densidad en nutrientes, correcto. ¿Vale? Siguiente. ¿Cuál es recordad la relación que había, lo del tema de la hipótesis de la alteración del sistema glucosa-insulina, cuando se exponía un organismo a tanta cantidad de insulina y de glucosa, que es lo que producía, etcétera? Siguiente, ¿qué pasa en la composición corporal de un adulto mayor? ¿Cómo se distribuía? Que aquí Javier dijo, es que es muy feo ver visualmente. ¿Qué era esto? ¿Cómo hacíamos qué le pasaba a un adulto mayor cuando cuando se llegaba a adulto mayor y se producía una redistribución de su cuerpo? ¿Qué le pasaba? Sobre todo tres cosas, la grasa, la magra y los minerales. ¿Qué le pasaba? Sí, la grasa se iba a los troncos, correcto. ¿Vale? Es decir, esto es un síntoma ya de envejecimiento. Se perdía lo que es la masa muscular, se perdía masa muscular, masa magra. Venga, a ver cómo lo decimos, venga. Aumento y redistribución de la masa grasa. Aumenta la masa grasa y se redistribuye. Recordad, un adulto tiene el 15% del peso corporal es grasa, pero en un adulto mayor de por encima de 75 años estamos hablando de un 30% del peso corporal. En los adultos mayores, repito, hay un aumento de grasa, sobre todo en la región del tronco superior, y hay un descenso de la grasa subcutánea y de la grasa de las extremidades, como ha puesto ahí. ¿Quién la ha puesto, Javier? Sí. No, lo ha puesto, sí, Sara también. De la grasa de las extremidades, ¿vale? Es decir, hay un aumento y una redistribución, y se redistribuye sobre todo en el tronco superior, se pierde la grasa subcutánea y se pierde la grasa de las extremidades. En cuanto a la masa magra, al contrario, aquí desciende la masa magra. Desciende la masa magra, por eso es importante el tema de la actividad y los ejercicios de fuerza, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay un descenso de la masa magra y la masa magra es la que va a sostener el que yo me pueda levantar, etcétera. La pantorrilla, que también es un parámetro muy importante, entonces desciende la masa magra. De tal forma que tienes menos fuerza muscular. Hay pérdida de tejidos, principalmente del músculo esquelético, y hay menos fuerza muscular. Entonces, generalmente los músculos, si os acordáis, en un adulto joven, entre unos 20 años más o menos, representaba la masa magra un 45%. Recordad que la masa magra es más metabólicamente activa. Y luego, en el caso de los adultos mayores, un 27%, es decir, que se ha reducido casi la mitad. Entonces, claro, esto conlleva, hay pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza muscular. ¿Qué se debe hacer? Pues intentar meter ejercicios de fuerza. ¿Qué más cosas pasa con el adulto con la composición corporal? Hay una pérdida de contenido mineral, una disminución de contenido mineral, fundamentalmente en las mujeres, contenido óseo. En el caso de las mujeres, de hecho, hay una disminución
del contenido óseo del 40% de las mujeres a lo largo de la vida. En la menopausia, 5 años después, una pérdida del 20% de calcio. Y a partir de los 60 años, el otro 20%. ¿Vale? En cuanto a lo último ya, hemos dicho, hemos perdido redistribución de la grasa, pérdida, descenso de masa magra, descenso del contenido mineral, sobre todo en la mujer del calcio, y nos falta pérdida de agua. Recordad que un adulto, un niño, nace con un 80% más o menos de su peso corporal es agua con electrolitos y un adulto mayor es del 45%. Hay una pérdida importante de hecho, al 45% está en el límite ya de la función renal. Es decir, generalmente está entre el 70 y el 60%. Si baja al 45%, ahí podemos comprometer la vida. ¿Qué es lo que se debe hacer? Agua y minerales. Una hidratación con suero, con agua y sin minerales. Y si no, pues lo hacemos en casa con limón, lo hacemos con agua y le echamos un poquito de sal y ya está, y hacemos un suero. Siguiente. Y terminamos ya. Último tema ya. Vamos a ver las necesidades de agua en el adulto. Veis que yo insisto con el tema del agua en los adultos. Venga, ingesta de agua en los adultos. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué pasaba la ingesta de agua en los adultos? Venga, ¿qué le pasaba? ¿Cuánto es lo que debe tomar un adulto? Que nos dicen, un adulto tiene que tomar, ¿cuántos mililitros debíamos tomar? Que no tenían sed. ¿Por qué no tenían sed? ¿Por qué no tenían sed? Porque tienen sus, su centro de... No, tampoco quieren hacer pis, algunos de ellos no tienen ganas, que no tienen problemas para salir, tienen miedo a la urgencia y a hacerse pis. Entonces, claro, incluso tienen algunas discapacidades o problemas en las capacidades funcionales, como Parkinson, problemas de memoria, etcétera. Luego, todo esto va a ir asociado a que no se hidraten bien. Pero claro, cuando hablo de hidratar, no me refiero a beber agua, recordad, no me refiero a beber agua. Nos dicen, tiene que tomar 30 mililitros, 30 mililitros por kilogramo. Claro, 30 mililitros por kilogramo podemos llevar de 2 litros a 2 litros y medio de agua. Claro, con eso deshidratamos a un adulto mayor si le estamos obligando a beber agua que no tiene sed y le estamos obligando a beber agua, pues le estamos deshidratando. Por eso es importante manejar el contenido de sodio, de sales, de cloruro sodio en función del contenido de agua. 4 o 5 gramos estaría bien. Nosotros funcionamos generalmente nuestras células en isotónico, estamos en 6, de 6 a 9 estamos, ¿vale? Nuestras células están en isotónico de 6 a 9. Con 4 de sal, más todo lo que puedan tomar a través de la alimentación y tal, ¿te refieres a 4 gramos de sal echadas? O sabiendo que, eso me refiero por litro de agua, es decir, una persona si bebe tanta agua, por litro de agua, sí, con 4 o 5 gramos cubrirías, porque luego en el alimento lo tienes, sí, 4 o 5 gramos de sal por agua no les va a gustar, pero si tú lo pones en forma, le echas limón, intentas tapar esos sabores, pues sería adecuado. Por supuesto, poquito a poquito hasta que le controlemos el tema de la tensión arterial si la tuviera. Siguiente, ¿cuánta fibra dietética debe consumir un adulto? ¿Cuánta fibra dietética debe consumir un adulto? ¿Cuánta fibra dietética debe consumir un adulto? Pues claro, la fibra nos dice, no, el adulto tiene que consumir 30 gramos. ¿100? Has puesto 10 gramos, 10 gramos, 15. Claro, y esto no se puede hacer así para todos. Imagínate que te encuentras una persona con problemas de absorción, con déficits nutricionales. Tú esto lo tienes que valorar bien y sobre todo tienes que valorar la ingesta de fibra insoluble. Tenemos que valorar la ingesta de fibra insoluble. Cuidadito. ¿Por qué? Porque si la persona está perdiendo muchos nutrientes, pues nos dicen, no, 30 gramos en los hombres mayores de 50 años y en las mujeres nos dicen, de 51 años, perdón, y en las mujeres nos dicen 21 gramos. Perfecto. Pero si la persona está teniendo problemas de disfunción, de absorción, ¿por qué le vas a dar tanta cantidad de fibra sabiendo que la fibra es un antinutriente y me va a arrastrar vitaminas, minerales y aminoácidos? Todo esto tengo que tenerlo en cuenta. ¿Y qué tipo de fibra? Hombre, la que menos arrastra problemas va a ser la fibra soluble. Pero sin embargo a ti te dicen que tienes que tomar 3-1, 3 de fibra insoluble por cada uno de fibra soluble. Una barbaridad. Pero te dicen eso. Sí, sí, yo también se lo quitaría. Y si se lo meto a través de alimentos no con mucha carga de fibra insoluble, es decir, no pan integral, no cereales integrales, no verduras con mucha textura, sino lo metería a través de la fruta, ¿vale? Lo metería a través de la zanahoria, de rizomas, etcétera, ¿vale? Pero fundamentalmente me centraría más en fibra soluble.
Y por último, pautas dietéticas para un adulto mayor. Venga, un adulto mayor, ¿qué tiene que comer? Alimentos con alta densidad en nutrientes. ¿Cuántas veces al día debe comer un adulto? ¿Como un joven que puede comer dos comidas o no? Dos, tres, no. Dos, tres sería un adulto joven. Cuatro o cinco tiene que comer. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que comer cuatro o cinco? Porque comen poca cantidad de comida. Entonces, si comen poca cantidad de comida y comen solo dos veces, pues al final no va a cubrir los requerimientos necesarios. Un adolescente come dos veces, pero se come, vamos, abre el frigorífico y se come todo. Pero un adulto mayor que no tiene casi ganas de comer, porque tiene atrofiado los centros de saciedad, de apetito y tal, pues si le das dos veces de comer y come poquito, pues al final tiene un problema de déficit nutricionales. Hay que darle cuatro o cinco veces de comer, con pequeñas cantidades, con alimentos con alta densidad en nutrientes. ¿Qué más? Le aconsejamos que tome verduras. Pues sin pasarse, ¿eh? Sin pasarse. Por el tema de la fibra, sin pasarse. Yo me metería más para acompañar, incluso me metería más por el tema de la fruta. El problema de la fruta que son muy ricos en azúcares y eso tenemos que controlarlo. Vamos a intentar que sean frutos que tengan poco contenido de hidratos de carbono. Pescado, fundamental. Huevos, fundamental. Vísceras, depende. Vísceras depende, que no sea el hígado, depende porque muchos de ellos van a tener problemas de colesterol y seguramente van a decir que no quieren tomarla por el tema del colesterol, aunque las vísceras son una buena fuente de nutrientes, son un alimento con alta densidad en nutrientes. No el hígado, el resto. Lácteos también, sobre todo fermentados. ¿Por qué? Porque encima le podemos favorecer el tema más de la microbiota. Es verdad que los probióticos que proceden de los lácteos son específicos para una leche, para la vaca. Si nosotros queremos una adecuada fermentación, pues sería eso fundamentalmente a través del... Y el hígado el problema, Javier, es que el hígado es el órgano que limpia, que detoxifica. Entonces, al final se van acumulando aquí sustancias que te las vas a comer tú. Entonces, igual que antes te lo podría decir hace 30 años, 40 años que el hígado podría ser recomendable, de hecho hemos consumido hígado y tal, ahora yo quizá el hígado no es la víscera más recomendable, por ese papel que tiene de detoxificar, de limpiar, porque al final se va acumulando ahí y tú te lo vas consumiendo. ¿Qué más cosas decía? El huevo, importante el huevo. Huevo importante. Legumbres, sí, pero sin exagerar. Sí, pero sin exagerar. Cereales, no metería nada. Grasas trans, cero. Azúcares sencillos, poquitos, pero va a ser difícil para esta población. Y fundamentalmente, actividad física. Proponer maneras de acompañamiento con actividad física y de fuerza para mantener a los adultos mayores con masa magra, con fuerza muscular, que es lo primero que van a notar. Mucho cansancio en las pantorrillas, pérdida de la pantorrilla, que es un parámetro que se mide, el perímetro de la pantorrilla, donde la estás perdiendo la masa muscular. Has perdido grasa en la pantorrilla, pero es que encima pierdes masa muscular. Menos fuerza, de tal forma que no tiene capacidad para poder levantarse, etcétera. Pues listo, hemos acabado. Ah, otra cosa, frutos secos. ¿Se puede tomar frutos secos? Sí, pero molidos, sobre todo a nivel de masticado. Y el pescado también, pero cuidadito con las espinas, porque pueden tener problemas de atragantamientos. Y ya está. Listo. ¿Dudas que tengáis? Ya te he contestado, ¿no, Javier? El hígado de pasto. No me gusta porque es verdad que el pasto está bien, pero la cantidad en el ambiente que hay de sustancias en los alimentos, etcétera, pues es que al final el hígado, el papel del hígado es ese, es de limpiar. Todo se va acumulando ahí. Pues nada, que hagáis un buen examen. Cualquier duda que tengáis, no hay problema. Me podéis atormentar, me podéis escribir. No hay problema. Sí, estudiad esto, estudiad los refuerzos, estudiadlos. Cualquier duda que tengáis, me escribís en el foro y nada, pues mucha suerte en el examen. Gracias, Naila. Sí, ahora lo subo ahora mismo. Gracias a vosotros, mucha suerte en el examen. Hasta luego, hasta luego.